Continuamos en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctor Diógenes Quintero, usted ha sido ponente del campesinado como sujeto de derechos. ¿Por qué no le hablamos un poco? Porque yo creo que este es un avance extraordinario en la legislación colombiana. El campesino colombiano que ha sido el marginado, que ha soportado todas las luchas, el que ha soportado la violencia, es un campesinado que, inclusive en el presupuesto general de la Nación, lo peor que tenía en Colombia era el Ministerio de Agricultura. En este gobierno tratan de aumentar el presupuesto y darle importancia al campesinado colombiano. ¿Qué nos tiene que decir? Saque pecho sobre esta parte, hombre. Sí, mire, eso fue un gran éxito político, se dio en la legislatura pasada y prácticamente es como cuando uno siente que ganó el año, ¿sí? Con haber sacado adelante el acto legislativo del reconocimiento político. Es una reforma constitucional. Es una reforma constitucional que la sacamos adelante a punta de consenso y de convencer a los congresistas de todas las bancadas, Griserio, porque logramos consenso con todas las bancadas sobre la importancia de reconocer esta deuda que tenía la Constitución de 1991, y era que en la Constitución no aparecían los campesinos como una población de especial protección. Hoy un campesino en Colombia puede decirle al Estado: protéjame porque yo soy una población sujeta de especial protección constitucional. ¿Eso en qué se traduce? Eso en palabra castellana, sí, para que usted, este programa lo promueva usted en el Catatumbo y los campesinos puedan entenderle. Sí, mire, lo hemos dicho claro a los campesinos, aquí hay una victoria desde lo simbólico y lo significativo que es, pero la deuda continúa alrededor de que, primero, que debe haber una ley estatutaria que reglamente este acto legislativo y esta reforma constitucional, donde se definan cuáles son los derechos del campesinado colombiano, ¿sí? Y segundo, que este acto legislativo, bueno, reconoce al campesinado como, desde lo político, reconoce que el campesinado no solamente es el productor de la tierra, es el que produce alimentos, sino que alrededor de la cultura campesina hay tradiciones que se han pasado de generación en generación, hay usos, hay costumbres, y sobre todo reconoce un tema muy importante, y es la organización y la movilización campesina, ¿sí? El campesino se organiza mínimamente en una junta de acción comunal en lo rural, ¿sí? Y alrededor de eso también hay organizaciones campesinas que han hecho vida política en los territorios. Entonces es algo supremamente significativo y que tiene que repercutir en mejorar la calidad de vida y generarle bienestar al campo colombiano. Hoy, pues, sin duda, en la agenda del gobierno actual, ahí está el tema de la reforma agraria, que la reforma agraria no es una ley, no es una norma, son varias normas y son varias acciones en el territorio, ¿sí? Y definitivamente es reconocer que el campo colombiano ha sido un sector marginado de la política pública nacional y que este gobierno está tratando de alguna manera de ponerse al día en esa... Bueno, pero eso tiene que ver con el tema que ha lanzado el gobierno de la paz total. Es decir, los conflictos más difíciles que tiene Colombia en este momento es el suroccidente colombiano, el Catatumbo y el Chocó. Es donde parte realmente la apuesta del gobierno sobre el tema de la paz total. Estamos con usted y aprovechemos este cuarto de hora que es del Catatumbo, es de Acarí. ¿Cuál es la iniciativa suya frente al tema del Catatumbo? Mire, yo soy un convencido que el conflicto armado, la confrontación armada hay que resolverla por la vía política. Pero he sido crítico del gobierno en el manejo de lo que él ha denominado, que el gobierno ha denominado la paz total. Yo pienso que se han cometido muchas imprecisiones, mucha imprudencia en las mesas de negociación. Sinceramente, Griserio, uno ve más capacidad de negociación en las delegaciones de los grupos armados que en las delegaciones del gobierno. Entonces yo pienso que si el gobierno quiere recomponer el tema de las negociaciones de paz con los actores armados, tiene que revisar sus delegaciones. ¿Sus interlocutores? Sus interlocutores, ¿sí?
porque yo soy más del criterio de que es mejor avanzar en esas negociaciones poco a poco, pero firme, con paso firme, a querer avanzar rápido y después tener que recular, que es lo que le ha tocado que hacer al gobierno. O sea, el gobierno se ha equivocado en los voceros de paz del gobierno. Sí. Y se han dicho cosas y se han hecho cosas por fuera de las mesas de negociación. Por ejemplo, el presidente ha hecho anuncios que en las mesas de negociación no se han tratado. Entonces, por eso le toca después salir a alguien a desmentirlo, al mismo presidente. Incluso salen los jefes, los comandantes de los grupos armados a desmentir al presidente. ¿Por qué? Porque se han hecho cosas y se hacen anuncios por fuera de lo que pasa en las mesas de negociación. Y esto requiere método. Las negociaciones requieren método y requieren, de alguna manera, criterio y que todo pase por las mesas de negociación. Yo sigo confiando que ojalá recompongamos ese rumbo. ¿Y usted le ha dicho eso al gobierno? Se lo hemos dicho directamente, incluso al presidente en reuniones que hemos tenido con las curules de paz. Incluso el presidente tiene una deuda con las curules de paz en el sentido de que en un momento nos propuso y nos ofreció que las curules de paz estuvieran en las mesas de negociación y hoy no hemos sido invitados. Eso es un reclamo que tienen que hacer permanente ustedes. Es un reclamo que hacemos permanentemente. La voz de las regiones, la voz de las víctimas que hoy estamos en el Congreso, sin duda deben estar en estos procesos de negociación. Pero ya que está hablando de eso, ¿cuál sería la sugerencia suya? Porque en el Catatumbo, además del ELN, está en el grupo de las disidencias de Mordisco, está la Segunda Marquetalia, están los grupos mexicanos, está el Clan del Golfo. Es decir, hay infinidad de actores armados allí. ¿Cuál es la idea suya frente a eso? Para que le proponga de una vez al Alto Comisionado de Paz y al Gobierno Nacional y al Congreso de la República. A todos los grupos no se les puede dar el mismo trato, indiscutiblemente, ¿sí? Pienso que debe avanzar la negociación con el ELN, con criterio, con método, como yo le digo, y con el Estado Mayor Central. Pero que a los demás grupos debe dársele un trato de sometimiento a la justicia y de combatirlos. Pero eso tiene que pasar por el Congreso. Eso tiene que pasar por el Congreso, pero ¿sabe por qué no ha pasado, Griserio? Por la falta de método del gobierno. O sea, ¿cómo llega una ley de sometimiento al Congreso si el país en las regiones está con la violencia desbordada? O sea, no hay legitimidad política en el Congreso para que el gobierno llegue a plantear un tema de una ley de sometimiento. No, porque hay situaciones que son complejas, porque el tema de la coca está mal y la gente, los grupos armados han vuelto al secuestro y la extorsión, porque la coca le está yendo mal con el negocio de la coca. Sí, hay una realidad alrededor de la comercialización de la pasta a base de coca, pero los grupos, eso no es un problema para los grupos armados, porque cambian de fuente y de economía. Después pasan a la economía. Pero va a caer el tiempo, ¿por qué no da un mensaje más positivo a la sociedad? A la minería ilegal. Bueno, yo finalmente quiero decir, aquí estamos las curules de paz en el Congreso trayendo una voz de las regiones, una voz que reclama acciones del gobierno, una voz que reclama acciones del Estado de acceso a la justicia, de educación, de salud, de transformar realmente la vida en los territorios y ese es nuestro trabajo. Tiene que haber una proclama por la paz del país y esa proclama la debemos hacer las curules de paz y ese es nuestro llamado. Pero es urgente que la hagan. La proclama por la paz. Yo veo las curules de paz desde el Congreso de la República un poco dormidas. No, o sea, el protagonismo alrededor nuestro es alrededor de la implementación del acuerdo de paz y de la paz actual alrededor de la política de paz total del gobierno. Y ahí ha habido incidencia nuestra. Aquí hay que decirlo, el gobierno muchas veces no nos ha escuchado y no nos ha abierto la puerta. Bueno, aprovecha el programa para decir que el gobierno lo escuche. Lo hacemos reiteradamente, Griserio. Y insistimos en ese reclamo de que haya una voz de las regiones, de las víctimas, en la política de paz total y en la implementación del acuerdo. Uno ve al gobierno un poco descuidado, o sea, y era nuestro temor al comienzo cuando el presidente Petro planteó la paz total, y es que por encarrilarnos o encarrilarse él en la política de paz total, descuidara la implementación del acuerdo. Y hoy las cifras
nos dan esa realidad. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Gracias. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.